Bueno, cordial saludo para todos. Bienvenidos a la sección en prevención y promoción de la salud auditiva. Bueno, vamos a revisar qué es la salud auditiva y comunicativa. La salud auditiva es la capacidad efectiva y sana del ser humano para oír. Está ligada a la función de comunicarse a través del lenguaje y es un componente de la salud en general y de la vida cotidiana. Pues comienza en casa con un entorno propicio para el desarrollo, el amor y la aceptación. Esto fue expresado en una reunión nacional de salud bucal, visual y auditiva por parte de la OPS y la OMS. Dentro de una publicación por el Ministerio en Salud Bucal, Visual y Auditiva, Las puertas para descubrir el mundo, reconoce la salud auditiva que es a través de los oídos donde los sonidos cotidianos permiten comprender los entornos, las personas y el ambiente. La salud auditiva nos va a ayudar a enriquecer los demás sentidos y se agudizan para equilibrarlos cuando tenemos limitaciones. Pero ¿cuál es su importancia? Resulta que la audición es una parte fundamental en la comunicación humana, además de ser una vía para adquirir el lenguaje y todo tipo de aprendizaje. Poseer una salud auditiva óptima contribuye al desarrollo del ser humano en sus expresiones culturales, lingüísticas, socioafectivas, personales, en el pensamiento y en el conocimiento. La salud auditiva hace parte de la salud en general. Se crea y se vive en un marco de la vida cotidiana, en la familia, en los centros educativos, en el trabajo, con los amigos, en el recreo y en el descanso. Pero vamos a hablar acá un poquito de las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que se tienen? 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. 1.100.000 de jóvenes entre los 12 y los 35 años de edad están en riesgo de padecer pérdida de audición por la exposición al ruido en contextos recreativos. Los casos que son desatendidos de la pérdida de audición representan un costo mundial anual de más o menos 750.000 millones de dólares internacionales. Para saber que de todas maneras las intervenciones que están destinadas para prevenir, detectar y tratar esa pérdida de audición no son costosas y pueden resultar muy beneficiosas para los que están interesados. La situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a una detección temprana, a la utilización de aquellos audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos que los van a ayudar, así como tal en el empleo de subtítulos, el aprendizaje del lenguaje de signos y algunas otras medidas de apoyo educativo y social que podemos encontrar. Según la OMS, encontramos unas estimaciones de las causas de pérdida de audición. ¿Qué pasa? El 40% de estas causas no son prevenibles, pero fíjense en la parte de prevenibles. Hay un 60% de los casos de pérdida de audición que pueden ser prevenibles. De esos 60% están, 31% son las infecciosas, causas relacionadas con el nacimiento en un 17%, medicamentos ototóxicos un 4% y algunas otras causas el 8%. Esto puede ser de pronto malformaciones no congénitas, no genéticas, o de pronto algunas otras causas de origen materno. Ya más adelante pues vamos a ver aquellas causas, pero lo importante aquí es que ustedes vean la diferencia. Miren que tenemos un 60% de probabilidad para poder prevenir esa pérdida de audición. Entonces, para entender un poquito la parte auditiva, tenemos que mirar qué es el sonido. El sonido está en todas partes, en el ambiente, en la música, en la voz, en muchísimas partes. Se produce con el choque de dos objetos que van a vibrar, convirtiéndose en una energía sonora. Esta energía como tal lo que va a hacer es como viajar a través del aire y ser percibida por el oído.
La música es una forma de hacer arte con el sonido y en la cual pues se puede mirar de forma estética, semántica o evocativa. Pero bueno, aquí qué es lo importante, queremos mirar cómo funciona ese sonido, ¿sí? Cómo es que el oído recibe ese sonido que se está produciendo. Voy a mostrarles un video que en realidad es muy básico, que nos va a decir cómo es que ingresa el sonido al ser humano. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Listo. ¿Sí ven? Entonces, aquí es muy importante saber cómo es que ingresa el sonido al oído. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de aquí ya evaluar dónde fue la lesión, dónde nosotros vamos a intervenir cuando hay una lesión y cómo debe ser su manejo. Entonces, bueno, ¿qué es el ruido? ¿Sí? El ruido es el sonido como tal, se puede convertir en algo que no es deseado, ¿sí? Que interfiere en alguna actividad de la vida diaria, en la comunicación, recreación, trabajo o el descanso, y puede presentarse a mayores niveles. Cuando causa una molestia, ahí es cuando lo llamamos ruido. ¿Listo? De todas maneras, pueden mirar ustedes la gráfica, que dependiendo también de la señal que se esté enviando, podemos llamarlo ruido. Existen varios tipos de ruido. El continuo, el intermitente, de impacto o impulso. ¿Qué quiere decir el continuo? El continuo es aquel
ruido cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi constante. No presenta cambios repentinos durante su emisión, ¿sí? Cuando se está produciendo. Cuando es intermitente, quiere decir que el sonido varía sin periodos de estabilidad. Varía. Y de impacto o impulso es aquel en el cual el nivel de presión sonora fluctúa, es decir, cambia o como que se torna más alto y de forma brusca. Su principal característica es que transcurre más de un segundo entre dos impactos, ¿sí? ¿Qué pasa en esta parte? Encontramos unos efectos del ruido sobre la salud. ¿Qué nos puede causar o por qué están determinados? Están determinados por el tipo de ruido que tengamos, el nivel de ruido que haya, el tiempo de exposición de ese ruido, la distribución de las frecuencias y la susceptibilidad individual. El ruido tiene algunos efectos como tal en algunos órganos, ¿sí? Y sistemas corporales que son difíciles de medir, pero pues poco a poco van a alterar la salud y el comportamiento que tienen. Entre algunas de las afectaciones que podemos encontrar son efectos fisiológicos, psicológicos y sociales. A nivel sistémico podemos encontrar diferentes alteraciones. Por ejemplo, en el sistema nervioso central puede haber una hiperreflexia o alteraciones en el EKG. Toda la parte del sistema nervioso autónomo puede haber una parte de dilatación pupilar. Esto en realidad pues es para que lo podamos ver, distinguir. Tiene de pronto palabras muy técnicas, pero lo que quiero que se enfoquen acá es que miren que hay diferentes alteraciones que nos pueden crear esto. Esto no es solamente la pérdida auditiva, hay muchos más daños cuando el ruido no se maneja o no se escucha o ese sonido no llega de la forma correcta y nos causa alguna lesión. A nivel fisiológico, podemos tener de que hay un aumento del ritmo cardíaco y de la hipertensión arterial. Hay un dolor inexplicable de cabeza y sudoración. Puede presentarse desórdenes metabólicos, un cansancio excesivo, reducción del tono muscular, insomnio, problemas digestivos como úlceras y gastritis. En la parte psicológica, puede haber dificultad en la concentración, dificultades en la atención, memoria a corto plazo, alguna dificultad con el aprendizaje y disminución de la capacidad laboral. En la parte social, ¿qué daños podemos encontrar? ¿Qué efectos? Podemos encontrar irritabilidad, cambios emocionales, puede empezar altos grados de estrés, agresividad, violencia familiar y social. Dentro de estos efectos auditivos vamos a encontrar que la pérdida de audición en algún grado que nos va a alterar esa capacidad de recepción, discriminación, asociación, poder, la comprensión como tal de ese sonido, tanto del medio ambiente como de la lengua. ¿Qué pasa en esta parte? Podemos encontrar afectaciones como dolor de oído, sordera progresiva, vértigo o mareo, como quieran llamar, interferencia en la comunicación. Pero ¿qué pasa aquí? Resulta que cuando hay un daño, se presenta la fatiga de los oídos. ¿Qué es esta fatiga de los oídos? Esto se conoce como cuando ocurre un desplazamiento temporal del umbral auditivo. ¿Qué quiere decir? Como a los niveles de audición que tenemos. Lo que va a hacer es limitar como esa percepción, esa forma de recibir los sonidos de tono agudo que se escuchan normalmente. Por lo tanto, nos va a afectar la comunicación en el proceso interactivo que se da entre las personas, en la parte de intercambio de ideas, sentimientos, pensamientos y emociones, y lo que va a traer consigo es un aislamiento de esa persona. ¿Por qué? Porque no va a poder comunicarse. Entonces, cuando ya hay un daño, podemos encontrar esto.
Pero, ¿qué signos y síntomas debemos tener en cuenta? Por ejemplo, el deterioro se produce de manera gradual, em, afecta en primera instancia la percepción de sonidos agudos y como las consonantes no sonoras, por ejemplo, las palabras que normalmente la escuchamos como listo, la podemos escuchar como liso. Entonces, aquí hay un deterioro de manera gradual del sonido. Hay una presencia de zumbidos o pitidos, también se conocen como tinnitus, por ejemplo, por la exposición a altos niveles de presión sonora. En esta parte ya también vamos a encontrar lo que es la hipersensibilidad. Si alguna de las estructuras del sistema auditivo se nos va a dañar y nos afectan esos umbrales, como esos niveles de aceptación para nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que si usted llega a presentar alguno de estos síntomas, alguno de estos signos y síntomas, debe acudir inmediatamente a un especialista. ¿Para qué? Para que le haga la valoración correcta que se requiere para estos sistemas. Recuerden que es mucho más económico realizar la prevención y detección temprana de estas alteraciones y el futuro pues es mucho más, es mucho mejor. En los efectos del ruido recreativo, ¿qué pasa? El uso de un equipo de audio o pronto algo que emita sonido cerca al oído a alto volumen deja sus huellas. ¿Qué pasa? Crea la falsa idea que de pronto se requiere de esto para poder lograr un momento agradable. En algunos casos genera hábitos en cuanto a permanecer conectado, ¿sí? Como así lo llaman. Se estimula la liberación de hormonas al torrente sanguíneo creando una excitación, impide la comunicación y la reflexión y explota la noción de poder y prestigio que encierra el concepto de las grandes potencias sonoras. Este como tal, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces esos efectos de ruido recreativo sin querer o sin darnos cuenta nos está ocasionando muchísimas más lesiones y lo importante aquí es que podamos poder hacer esa prevención correcta. Bueno, ¿qué manifestaciones de las pérdidas auditivas vamos a encontrar? Entonces, dificultad para sostener de pronto conversaciones en ambientes ruidosos, es decir, nuestra capacidad auditiva ha disminuido. Dificultad para escuchar el timbre de la puerta o el teléfono. Se puede sentir una sensación del oído que está tapado. De pronto, ruidos o pitidos en los oídos. Distorsión de lo que oye. De pronto no entendemos muy bien lo que está oyendo. Y de pronto, pérdida, bueno, podemos también presentar pérdida paulatina de las cualidades de la voz y defectos en la articulación. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos del ruido, acá hay como una relación de todo. Tenemos un ruido que ya habíamos hablado que nos puede ocasionar estas cosas. Malestar, estrés, trastorno del sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, pérdida de oído, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cada una de estas alteraciones nos van a dar como unas consecuencias de lo mismo, ¿sí? Todo esto es una cadena. Si de pronto, bueno, vamos a tomar uno, malestar, estrés, vamos a tener trastornos psicofísicos que nos va a llegar a unos costos sanitarios. Trastorno del sueño, van a haber unas afectaciones cardiovasculares, por lo tanto nos va a bajar nuestra productividad. En la pérdida de atención, por ejemplo, podemos ver un retraso escolar y podemos también de pronto mirar que se puedan presentar accidentes laborales o de tráfico. Dificultad de comunicación, por ejemplo, conductas agresivas. Pérdida de oído, una dificultad para poder convivir. ¿Por qué? Porque no logramos tener esa comunicación ideal. Entonces, todo esto va a crear o va a llegar a un retraso económico y social. Por eso es muy importante mirar la parte de promoción y prevención en la salud auditiva.
¿Qué pasa cuando hay una deficiencia auditiva? La hipoacusia se conoce como pérdida de la capacidad auditiva parcial. Esta disminución de la capacidad auditiva puede adquirir el lenguaje corporal por la vía auditiva. Y ya cuando tenemos sordera, es la pérdida total de la capacidad auditiva. ¿Qué pasa con esto? El lenguaje se adquiere de forma visual. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes tipos en la pérdida auditiva o sordera. Y estas nos van a decir que dependiendo de dónde se haya presentado, nos van a guiar cuáles fueron las causas. Tenemos, según la lesión, el grado de pérdida auditiva, causas y edad de comienzo de la sordera. ¿Qué encontramos en localización de la lesión? Por ejemplo, pérdida auditiva, conductiva o de transmisión. ¿Esta qué la puede producir? Esta es causada por enfermedades o de pronto obstrucciones que encontremos en el oído externo o medio, ¿sí? Encontramos la pérdida auditiva sensorial, neurosensorial o de percepción. ¿Qué pasa con estas? Las células capilares del oído interno, que ya lo vimos en el video, o los nervios que se abastecen se encuentran dañados, ¿cierto? Tenemos una pérdida auditiva mixta. ¿Qué quiere decir? Que son los casos que existen aspectos como, por ejemplo, pérdida conductiva y sensorial, y existen problemas tanto en el oído externo como en el medio o en el interno. Y una pérdida auditiva central es exclusivamente en las lesiones que hay en los centros auditivos del cerebro, ¿sí? Una audición normal. Bueno, ese sería como el grado de pérdida auditiva. Aquí están como los grados en los cuales nosotros debemos tener en cuenta de qué tanta audición tenemos, ¿sí? Se va de normal a deficiencia leve, media, severa, una pérdida profunda auditiva y una pérdida total de esa audición. ¿Qué pasa? Dentro de la causa de la pérdida auditiva, tenemos la hereditaria o genética, las adquiridas o la presbiacusia. ¿Qué pasa con la genética o hereditaria? Esta, pues como tal, se dice que los padres son portadores de la enfermedad, pero no son hipoacúsicos. Entonces, esta en la parte recesiva. Dominantes puede ser que uno de los padres es portador del gen y esto pues lo constituye. Y en la parte genética vamos a encontrar que el 50% de los casos en esta parte de la pérdida auditiva puede ser genética. Dentro de las causas adquiridas, ¿qué tenemos? En la parte prenatal, por ejemplo, enfermedades de la madre durante el embarazo, por ejemplo, la rubeola, sarampión, varicela, alcoholismo. Por eso recuerden que al principio yo les decía que una de las causas prevenibles es la parte de las infecciosas. Por eso es muy importante realizar una vacunación en todos los niños. Dentro de las neonatales tenemos de pronto algún traumatismo durante el parto, de pronto la falta de oxígeno del bebé, el aumento de pronto de la bilirrubina en sangre por incompatibilidad del RH y demás. Dentro de las postnatales ponemos de pronto una otitis y sus secuelas, de pronto fracturas de oído, meningitis, tumores y demás. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos una buena prevención y evitar que esas causas nos estén generando un daño. Y la presbiacusia, que en este como tal es una pérdida gradual de la audición a medida que la persona envejece, que eso suele pasar. Pero entonces es muy importante hacer su detección temprana y si se requiere de algún apoyo de algún dispositivo, podamos actuar. Edad de comienzo de la pérdida auditiva. Entonces, ¿qué pasa?
El momento en el que aparece la discapacidad auditiva es determinante para el desarrollo del lenguaje del individuo. Se distinguen tres grupos: prelocutivos, si la discapacidad sobrevino antes de adquirir el lenguaje oral, ¿sí? Antes de los 2 años. Tenemos el perilocutivo, si la discapacidad vino mientras se adquiría ese lenguaje, que en eso puede pasar entre los 2 a 3 años. Y los postlocutivos quiere decir que es la discapacidad que se presentó después de haber adquirido ese lenguaje, que se puede dar después de los 3 años. Tenemos diferentes formas de diagnóstico. Puede utilizarse una audiometría, que es un examen que tiene como objeto cifrar las alteraciones de la audición relacionado con estímulos acústicos, y los resultados pues son graficados por el audiograma. Una audiometría en niños es una audiometría de juego, ¿sí? Este como tal transforma la medición de un juego y pulsa el botón tras escuchar los sonidos. Entonces lo hace como más didáctico para que podamos detectar de forma temprana esa alteración. También encontramos otro tipo de diagnóstico, pero en realidad no me voy a entrar a enfocarme a este lado. La timpanometría, como tal tenemos que mirar de que no vayamos a causar, evalúa la movilidad de la membrana timpánica a través de la vibración que realiza la presión del aire. Y la logoaudimetría, que como tal pues tiene como fin evaluar la capacidad de la persona de escuchar y entender el lenguaje. Y pues ya acá está determinado pues por el umbral de recepción verbal. Tenemos otras partes técnicas para poder ayudar con el diagnóstico. Entonces, pues el médico otorrino es el encargado del diagnóstico, del tipo de pérdida auditiva y su grado. Tenemos el audioprotetista, en el cual nos va a seleccionar y adaptar las prótesis auditivas, orienta el cuidado de las prótesis y las revisiones periódicas. Y el logópeda, que nos va a tratar las alteraciones de la audición y el lenguaje, en los cuales pues valoran el desarrollo comunicativo y el lenguaje, orientando pues las estrategias comunicativas más adecuadas. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué consecuencias vamos a tener a lo largo de la vida? Tenemos tres consecuencias: la funcional, la social y emocional y la económica. ¿Qué pasa con la funcional? Entonces, dentro de las consecuencias funcionales, una de las principales consecuencias de perdición de la audición es la limitación de la capacidad de la persona para poder comunicarse con los demás. En niños con pérdida de audición desatendida, el desarrollo del habla se puede retrasar. La pérdida de audición y las enfermedades del oído desatendidas, entre ellas la otitis media, puede tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Las personas afectadas pueden tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan más asistencia educativa. Para una experiencia de aprendizaje óptima, siempre es importante que los niños tengan acceso a unos ajustes adecuados y los cuales en algunas ocasiones no están disponibles. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos mirar qué factores podemos ayudar para que esas consecuencias que listo, ya se nos presentaron, pero no queremos que se nos agraven, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante revisar paso a paso. También tenemos unas consecuencias sociales y emocionales en las cuales pues, los problemas de comunicación pueden tener efectos importantes en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y frustración, sobre todo con las personas mayores que padecen pérdida de audición. Entonces, pilas, miremos si de pronto se nos presenta una persona con pérdida de audición, tratar de poder unirla, estar siempre con ellos para que no vayamos a presentar de pronto algunas consecuencias emocionales y se nos vaya a llenar de soledad, de aislamiento y demás.
También tenemos unas consecuencias económicas. ¿Qué pasa? La OMS calcula que los casos de desatendidos de pérdida de audición tienen unos costos mundiales muy altos, como ya les venía diciendo al principio cuando les mostraba las estadísticas. Toda esta cifra incluye los costos del sector sanitario, apoyo educativo y la pérdida de productividad y los costes sociales. En los países en desarrollo, los niños con pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados. Entonces, pilas, porque ahí tenemos un gran factor en los cuales nos va a afectar muchísimo la parte educativa de los niños. Entre los adultos con pérdida de audición, la tasa de desempleo es mucho más alta. Entonces, tenemos que también hacer la parte de inclusión para aquellas personas que tienen su dificultad para oír. Voy a mostrarles un video. Este video habla como tal de lo que tiene que ver con ruido y salud y hace como un breve resumen de aquellos cuidados que debemos tener en cuenta para manejar la parte auditiva. El tema de hoy es ruido y salud, más allá de la molestia. Podemos encontrar contaminación acústica casi en cualquier lugar. Sin embargo, aunque sabemos identificar claramente las agresiones que produce el ruido, la mayor parte de la gente no es consciente de que se trata de un problema de salud pública. Las agresiones que produce el ruido suelen ser evidentes. Además, el agresor y el agredido a menudo son fácilmente identificables. Pero normalmente, la contaminación acústica no resulta tan evidente. Hoy en día, estamos muy concienciados sobre la contaminación del aire y no toleraríamos una situación como esta. ¿Por qué no somos igual de estrictos con la contaminación acústica? Porque solo somos conscientes de las agresiones por ruido, y aquellos que no se sienten atacados consideran que aquellos que se quejan son excesivamente sensibles. Como es obvio, los efectos del ruido tienen una componente subjetiva muy importante, y por lo tanto, las reacciones frente al ruido varían de una persona a otra. Pero, más allá de las circunstancias particulares de cada persona, el ruido incrementa los riesgos para la salud humana. Sí, el ruido puede deteriorar la salud humana de varias maneras diferentes. Produce tanto efectos auditivos como no auditivos. En ambos casos, cuanto mayor es la intensidad del sonido y mayor su duración, mayores serán los efectos que produce. Parece evidente que el ruido puede dañar nuestra audición. Estos son los efectos auditivos. Un sonido muy fuerte, incluso durante un instante, puede dañar nuestro tímpano. Pero no es necesario llegar a esos extremos. Una exposición prolongada a sonidos intensos irá lentamente deteriorando nuestra audición. Por favor, protege tus oídos en el trabajo y ten cuidado con el volumen de tu música. Los efectos auditivos no son muy comunes cuando nos referimos al ruido ambiental, ya que sus niveles normalmente no superan los 80 decibelios, pero el ruido produce otros efectos no auditivos. Por ejemplo, todos hemos tenido dificultades para conciliar el sueño o nos hemos despertado por culpa del ruido. Otros efectos no son tan obvios, pero en presencia de ruido, la calidad de nuestro sueño se ve deteriorada.
En ambos casos, la calidad de nuestro descanso se ve afectada, y eso puede desencadenar otros efectos. La Organización Mundial de la Salud nos alerta de efectos cardiovasculares y psicofisiológicos, así como de cambios de comportamiento. Las investigaciones más recientes revelan una asociación entre el ruido y dolencias respiratorias y cardiovasculares. Y efectos negativos en el embarazo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la molestia. Como conclusión, podemos decir que el ruido ambiental afecta a nuestra salud y nuestro bienestar Y a nuestra economía. Bueno, entonces esto como tal, este video pues era un resumen de cómo todo lo que tiene que ver, todos esos efectos auditivos, todos esos daños que podemos presentar, entonces, y todos los cuidados que debemos hacer para poder prevenir estos efectos. Pero vamos a mirar cuáles son las estrategias de prevención y tratamiento que se están optando. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que hay que adoptar unas medidas para poder reducir la pérdida de audición y mejorar los resultados en favor de los niños. Los gobiernos, los organismos de salud pública, las organizaciones sociales, las instituciones, docentes y los grupos de sociedad civil, todos han de colaborar en este empeño, ¿sí? Esto fue un reporte que hizo de pérdida de audición en la niñez, el Día Mundial de la Audición, el 3 de marzo del 2016. ¿Qué pasa? Hay una estrategia que se llama actuar contra la pérdida de la audición, una buena inversión. En este caso, las instancias decisorias pueden actuar contra la pérdida de audición. Esto, ¿cómo pueden actuar? Destinando suficientes recursos para realizar esa prevención, incluyendo la atención otológica y audiológica en los sistemas de salud, reforzando la capacidad en materia de recursos humanos, poniendo en marcha programas de detección e intervención tempranas y concienciando a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Tenemos que sensibilizar a todas las personas para poder realizar una buena promoción y prevención de esta salud auditiva. ¿Qué pasa? Ellos plantean, bueno, en esa parte nos muestran un grado de pérdida de audición para que ustedes lo puedan ver acá, entre ligero, moderado, intenso o profundo. Ya con el profundo, pues con este grado de la pérdida de audición, el niño percibirá sonidos muy fuertes como si fueran vibraciones. Y cuando es ligero, el niño pues tendrá dificultades para oír y comprender un habla suave y él habla desde una cierta distancia, ¿sí? Entonces, por eso, dependiendo del grado de pérdida de audición que tengamos, miramos qué tanto nos van a recibir el mensaje que llevamos. ¿Listo? Esto pues está medido es por decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Existen unas estrategias que contienen, por ejemplo, conviene fortalecer, aplicar, formar, poner a disposición, regular y monitorear, sensibilizar a la opinión pública. Esos son como lo que conviene realizar a través de esa estrategia. Entonces les voy a decir como qué es lo que conviene dependiendo de lo que estemos buscando y cuál es la medida que vamos a hacer.
Por ejemplo, conviene fortalecer programas de inmunización para poder así prevenir muchas de las infecciones que conducen a la pérdida de la audición, por ejemplo, la rubeola congénita, la meningitis, las paperas, ya que más del 19% de pérdida de audición en la niñez se podría evitar sin más que recurrir a esos programas de inmunización. ¿Cuál es la medida? O sea, ¿qué podemos hacer? Incluir esas vacunas en los programas nacionales de inmunización y asegurarse que logren pues una amplia cobertura. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de la rubeola y la meningitis. Otra de las cosas que conviene fortalecer, los programas de salud de la madre y el niño. Con esto podemos prevenir la prematuridad, el bajo peso al nacer, la asfixia prenatal, la ictericia neonatal y alguna infección congénita por citomegalovirus. ¿Qué medida debemos tomar? Mejorar la atención materna y neonatal mediante la mejora de la nutrición, sensibilización sobre prácticas higiénicas, fomento del parto seguro, tratamiento pronto de las infecciones neonatales y la ictericia. ¿Qué otra cosa podemos fortalecer? Las organizaciones de personas con la pérdida de audición y los grupos de progenitores y de apoyo a las familias. ¿Cómo sería esta medida? Vamos a alentar la formación de grupos de apoyo a las personas con pérdida de audición y sus familias. Esto incluiría menos costos que todos los efectos que nos pueda producir esta pérdida de audición. ¿Qué nos conviene aplicar? Las pruebas de audición a los recién nacidos y lactantes e iniciar las intervenciones que son apropiadas para detectar a los niños con pérdida auditiva congénita o de aparición temprana. Los programas de pruebas de audición para recién nacidos se deben aplicar un planteamiento centrado en la familia. ¿Qué medida debemos hacer? Debemos establecer programas de intervención temprana centradas en, por ejemplo, intervenciones apropiadas, apoyo a las familias, en particular con orientaciones y asesoramiento, la rehabilitación auditiva mediante audífonos o implantes cocleares y las opciones terapéuticas y de comunicación adecuadas. Otra de las cosas que debemos hacer, como son las pérdidas de audición escolares, encaminadas a detectar, que conviene aplicar, ¿no? A detectar, referir los casos y tratar unas otitis comunes y la pérdida de audición. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la medida? Integrar las pruebas de audición en todos aquellos programas de salud escolar y poder establecer ese vínculo para, para poder propiciar una atención adecuada. ¿Listo? ¿Qué conviene formar? La estrategia nos dice que conviene formar a los médicos y al personal sanitario en primer nivel acerca de esa importancia de las otitis y la necesidad de poder intervenir de forma precoz respecto a la pérdida de la audición y las opciones de tratamiento que se encuentren. Esto nos va a ayudar a facilitar el envío de casos para su tratamiento. ¿Qué medida debemos hacer? Establecer programas de formación en atención primaria del oído y la audición para proveer, pues, para que todas aquellas personas del personal de salud de atención nivel puedan acceder a ellas. Bueno, se dice que conviene formar también a otólogos, audiólogos, entre otros profesionales, como por ejemplo medicina, enfermería, terapeutas, enseñantes, que se haga esto a través de la medida de establecer programas de capacitación profesional para poder desarrollar esos recursos humanos para la salud y educación en materia de la audición para las personas que tienen esa pérdida de audición. Por eso es muy importante poder formar a aquellas personas que tienen atención directa con las personas que tienen pérdida auditiva. Conviene poner a disposición dispositivos auditivos, por ejemplo. Los adelantos registrados en el campo de los audífonos y los implantes cocleares han mejorado notablemente las opciones que disponen las personas con pérdida de audición. Entonces, por eso, una de las medidas es elaborar iniciativas sostenibles para el ajuste y mantenimiento
de esos dispositivos y que asimismo puedan propiciar apoyo continuo a las personas que los utilizan. Otra de los factores que conviene poner a disposición es la comunicación, ¿sí? ¿A través de qué? Garantizando el acceso a la comunicación por todos los medios disponibles en consulta con o las otras partes interesadas, incluyendo las personas con pérdida de audición. ¿Qué conviene regular y monitorear? Conviene regular y monitorear el uso de medicamentos ototóxicos. Así podemos disminuir al mínimo los peligros que tiene pues, este uso indiscriminado. ¿Qué medida podemos hacer? Elaborar y aplicar medidas legislativas para restringir la venta y uso de estos medicamentos y sensibilizar a aquellos proveedores en atención en salud acerca de la conservación de esa salud auditiva y pues los efectos que tienen esos medicamentos sobre su utilización. Niveles de ruido del ambiente, especialmente, por ejemplo, en la parte de diversión o recintos deportivos. Todos, ¿a través de qué medida lo podríamos realizar? Elaborar y aplicar medidas de regulación relativas al ruido ambiental, incluso en los locales de diversión, aplicar normas para la escucha segura en los aparatos de audio personales. ¿Listo? Eso es lo que nos conviene ahorita regular y monitorear. Listo. Entonces, ¿qué conviene sensibilizar a la opinión pública? Debemos sensibilizar a las personas acerca de las prácticas otológicas seguras, ¿sí? Que nos ayuden a reducir aquellas infecciones del oído. Por ejemplo, abstenerse de introducir sustancias en el oído que puedan contribuir a problemas otológicos. ¿Cuál es esa medida? Entonces, podemos hacerlo a través de el establecimiento de programas de sensibilización para promover la atención otológica dentro de la comunidad. Otra de las cosas que conviene sensibilizar es acerca del peligro que tienen pues, los sonidos de gran intensidad, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer o a través de qué? Elaborar y aplicar programas de sensibilización destinados a niños pequeños con la finalidad de promover el hábito de una escucha inocua. Otra de las cosas que debemos sensibilizar con el fin de reducir esa estigmatización en la comunidad que acompaña todo lo que es la pérdida de audición, compartir los casos de personas con pérdida de audición que pueden de pronto, que puede ser pues de modo eficaz reducir la estigmatización a estas personas, ¿sí? Con los dispositivos auditivos y algunos métodos de comunicación que sean alternativos. ¿Qué medidas se puede hacer? Recurrir a modelos de comportamiento para poder sensibilizar al público acerca de la prevención y la atención en la pérdida de audición. Entonces, esta es una estrategia muy grande en la cual está la participación de la OMS y nos va a ayudar a poder reducir toda la parte de la pérdida auditiva. Entonces, ¿qué recomendaciones generales tenemos? Vacuna a los niños contra enfermedades de la infancia. Evite el uso de medicamentos que no sean medicados, ¿sí? Que no sean específicos para esto. En la parte de vacunación a enfermedades de la infancia, especialmente lo que es la rubeola, la meningitis, la parotiditis y el sarampión. Evitar el uso de medicamentos que puedan afectar su salud auditiva, a no ser que sean recetados por un profesional de la salud. Hay que reducir la exposición a ruidos fuertes en el trabajo o en las actividades cotidianas que se realizan. Utilice auriculares que se ajusten muy bien y le permita escuchar música con claridad a volúmenes bajos, ¿sí? Otra de las recomendaciones dadas también por la OMS, publicadas en abril de 2015, es limite el uso
de aparatos de audio diariamente. Eso nos puede causar una lesión en el oído. Consulte a un especialista en caso de tener dificultades para oír sonidos agudos, como por ejemplo el despertador, el timbre o el teléfono, y en caso de tener algunos problemas para mantener conversación en ambientes ruidosos. Evitar introducir elementos extraños en el oído, algo que es muy importante y que hay que enfatizarlo muchísimo con los niños. Procure alejarse de las fuentes de sonido como altavoces u obras de construcción en lugares públicos y evite utilizar aparatos de audio por encima del 60% del volumen. Miren el porcentaje que están planteando acá. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas recomendaciones que en realidad son generales para diferentes tipos de, perdón, de población. Según el Ministerio y el Gobierno de Colombia, lanzaron como unas recomendaciones específicas dependiendo del curso de vida. Por ejemplo, ¿qué prevenciones hay que tener en cuenta durante el embarazo? Ante el riesgo laboral por ruido en el embarazo, es importante que se conozcan sus derechos, se tomen algunas medidas de protección para evitar daños en el oído del bebé, se debe evitar el contacto con animales y personas enfermas para evitar todo el proceso de infecciones durante el embarazo, atender a las recomendaciones de los médicos y especialistas en el oído, alimentarse bien y dormir bien. En el curso de vida al nacer, se debe llevar al recién nacido al examen auditivo para poder reconocer el estado de salud auditiva y comunicativa, ¿sí? Hacer esa valoración al nacer. No hay que dejar pasar ese punto. En la parte de la primera infancia, se deben reconocer esos síntomas de infección en el oído. ¿Cuáles son? Fiebre, dolor, malestar, irritabilidad. ¿Sí? Para poder, ¿qué? Llevarlo al especialista o por lo menos a la parte de emergencias. Evitar el uso de juguetes que producen ruidos peligrosos. Hay que llevar a los niños a examen auditivo para conocer el estado de salud. Eso pues está dentro del programa de crecimiento y desarrollo y está dentro de las varias actividades que se realizan en los niños. Por eso es muy importante ir puntualmente a los controles. No utilizar remedios caseros para lavar los oídos, pilas, todo debe estar indicado por el personal profesional o especialista en esta área. En la infancia, entonces, ¿qué podemos contribuir con esto? Entonces, protegerlos de la exposición constante a ruidos fuertes o continuos, enseñarles a los niños a reconocer el valor del silencio y sus beneficios para la salud. Ante la presencia de pronto de un tapón de cera o alguna secreción en el oído, no se debe introducir ni aplicar sustancias a no ser que esté pues medicado, ¿no? Ante la presencia de un dolor, la secreción, inflamación o algún resfriado común, hay que acudir al otorrino. Si el niño presenta dificultad en el desarrollo del lenguaje, retraso en el habla o problemas de aprendizaje, ahí debemos evaluar, ¿por qué está ocurriendo esto? Y podemos llevarlo al fonoaudiólogo. A continuación les voy a mostrar un video en el cual nos puede ayudar a sensibilizar a aquella población de los niños. Ay, conejito, esta mañana me dolían mucho los oídos, así que la abuela me echó un poco de aceite templado en el oído. Pero después mi mamá se dio cuenta de que me salía pus del oído y me llevó al médico. El médico me dijo que tenía una infección que había empeorado con el aceite que me había echado la abuela. Y le dijo a mamá que no utilizara nunca remedios caseros, solo los medicamentos que él mandara. Ahora estoy mucho mejor, pero todavía no oigo bien por ese oído. El médico también nos dijo que nunca nos metiéramos nada en los oídos, ni palitos, ni lápices, ni siquiera bastoncillos de algodón, que también pueden dañar el oído. El médico regañó a mi hermano porque tenía los auriculares con la música tan alta que hasta él podía escucharla.
Le dijo que si escuchaba la música muy alta, pronto se quedaría sordo y que tenía que bajar el volumen. Estuvo bien que le regañara a él. Se cree tan listo y está todo el tiempo escuchando música. En el hospital me asusté. De verdad que no quiero quedarme sorda porque entonces no podría hablar con mis amigas. El médico fue muy simpático y me dijo que si utilizaba los medicamentos adecuados y mantenía los oídos limpios y secos, todo iría bien. De ahora en adelante voy a tener mucho cuidado con los oídos. Solo voy a usar los medicamentos que me mande el médico, no me meteré nada en los oídos, no escucharé la música muy alta. Y si me duelen los oídos, iré al médico. Voy a cuidarme los oídos. Quiero oír a mis amigas y al mundo que me rodea. Bueno, miren que esto es un factor muy importante a la hora de pronto llegar a sensibilizar a los niños, para que ellos de pronto a través de videos, juegos o de pronto lúdicas nos vayan a ayudar a crear ese hábito de cuidado auditivo. Volviendo con la parte, según el curso de vida, el Ministerio recomienda también en la parte de los adolescentes, como específico adolescentes, limitar el tiempo de uso de auriculares y audífonos, parte del video que les mostré anteriormente, evitar exponer tus oídos al alto volumen, hay que detectar dificultades para escuchar y si se presenta, acudir directamente al especialista. Identificar pitidos en los oídos o tinnitus como una alerta de algún daño que se está presentando a nivel auditivo. Reconocer si hay dificultades para la comunicación, la atención y el aprendizaje. Esto nos puede estar diciendo, hey, pilas, tenemos un daño a nivel auditivo, ¿listo? En la parte de la adultez, los adultos pues tienen mayor riesgo de perder la audición. Se debe evitar los ruidos de la vida cotidiana provenientes, por ejemplo, del tráfico, de conciertos, recintos comerciales, juegos y trabajo. En esta parte, pues, es importante tener en cuenta que no se debe aplicar ningún tipo de sustancia ante la sensación de un oído tapado o presencia de cera. Todo a no ser que sea medicado, ¿listo? Identificar las alertas de pérdida auditiva, como habíamos dicho, de pronto como esos pitidos o tinnitus, el vértigo o mareo que se pueda presentar. Y hacer uso estricto de los elementos de protección personal en el trabajo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en construcción o que de pronto en otra área en donde hay bastante ruido. Entonces, para eso también les envían como los tapones de oído para poder proteger toda esa parte auditiva. En la parte de la vejez que encontramos, usualmente pierde la audición con la edad, el adulto mayor. Ya esto, como ya les había dicho, se le conoce como presbiacusia. La pérdida de la audición no tratada puede conducir a una tristeza, un aislamiento. Recuerden que la persona no se puede comunicar, entonces empieza a aislarse y eso pues puede deprimir a la persona. No hay que automedicarse. Utilizar disolventes para el tapón de cera solo cuando el médico lo haya indicado. Recuerden, no administramos ningún medicamento a no ser que haya sido medicado. Evaluar la audición anualmente y pues pedir al médico tratante medicamentos que tengan menor efectos secundarios para los oídos. ¿Por qué? Porque ya a medida que va pasando el tiempo los oídos se van volviendo muchísimo más delicados y por eso hay que tener en cuenta todos esos efectos que se nos puedan presentar. Listo, voy a mostrarles un video, es como de cierre en la parte de salud auditiva. Listo, por favor, estar muy pendientes. ¿Sabe cómo cuidar sus oídos? Evite dolores, infecciones e incluso la pérdida parcial o total de sus oídos. Siga estas pequeñas rutinas para mantener en forma su salud auditiva. Proteja sus oídos de ruidos fuertes. Utilice audífonos a volumen moderado, lo que significa que aún puede escuchar su entorno.
Ojo con los deportes acuáticos y las inmersiones. La presión del agua puede dañar sus tímpanos, así que a usar tapones. Hacer la maniobra de Valsalva en caso de que se le tapen los oídos al viajar en avión o tren. Esta maniobra consiste en tapar su nariz, cerrar su boca y tratar de expulsar el aire. Secar bien sus oídos después del baño para evitar hongos. Evite usar hisopos de algodón para limpiarlos. Estos pueden provocar heridas. Consultar con un especialista en caso de molestias persistentes en los oídos. No automedicarse. Las infecciones maltratadas son la segunda causa de sordera. Pasados los 50 años, es necesario realizar una revisión auditiva anual, pues a partir de esa edad se puede padecer de pérdida de audición por vejez. Proteja sus oídos de manera sencilla. Haga de esta rutina parte de su vida cotidiana. Bueno, esto era un cierre que quería darles para que, como las recomendaciones generales en toda esta protección, prevención y promoción de la salud auditiva. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya quedado muy claro el tema. Muchísimas gracias.